Hola, ¿qué tal? Lo habéis querido, lo dijimos que nos hayamos abrir un segundo programa. Parece que os ha gustado el tema o por lo menos habéis ido masivamente a ver el vídeo. No sé por qué, pero bueno. El caso es que aquí estamos de nuevo. Segundo, no hay pelotas, aunque sea el primero según la numeración que hizo Paco. Esto también tendremos que hablar algún día, pero bueno, en la práctica realmente es el segundo, no hay pelotas. Algunos estarán mirando, ostras, en el primer programa habían 3 recuadritos y ahora hay 4. Ahora lo explicaremos todo. Primero, señor Poli, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas, pues yo muy bien, me he venido aquí preparado con mi cervecita que tengo aquí delante. ¿Birra? Sí, porque yo creo que de lo que vamos a hablar en general, hacerlo un poco tocadito también está mucho mejor, ¿sabes? Por ejemplo, los chistes de Manolo, los malos, igual me hacen más gracia si tengo un... Correcto, es muy posible. Con lo cual, es una muy buena opción. Lo de la numeración, escúchame, hicimos el primer programa porque era un piloto, tío. Por eso no tiene número. Eso se hace en todas las series de televisión, en todos los programas del mundo mundial. Siempre se prueba primero y si a la gente le gusta, empiezas. Pues, en efecto, todo eso. Se prueba primero, luego es el primero. Primero hay que probar. O sea, primero hay que probar. Consejo amoroso para todos los que estáis al otro lado. Primero probar. Primero hay que probar. No firméis nada. Folgado, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. No tengo cerveza, no tengo café, pero en cualquier momento me puedo levantar a por una. Por una cerveza. Perfecto. Por cierto, estaréis viendo que detrás de cada uno de nosotros hay un fondo que os da un poquito una pista sobre lo que vamos a hablar, ¿vale? Aunque lo que vamos a hablar, tendremos que decir al invitado. Hemos decidido varias cosas en este impasse, ¿vale? El primero es la periodicidad del programa. Durante el confinamiento haremos uno cada 15 días y una vez acabe el confinamiento será uno mensual. Y programa sí, programa no, vamos a traer a un invitado que también nos pueda hablar de sus cosas, de sus historias, de sus pedras, que digo yo, ¿vale? Así que en los programas en los que hay invitado, el orden de quién va a intervenir primero y quién va a intervenir después, siempre después del invitado, porque hay que tener la deferencia con él, ya que viene, ¿vale? Lo marcará el propio invitado. Así que en el día de hoy, pues es una alegría comenzar con un invitado de tanto nivel, porque además es un tío fantástico, porque lo conocemos muchos años, actor, cómico y un auténtico número uno. Manu Badenes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Oro líquido, el papel. Sí. Te voy a decir que no es debate porque yo no fui tan y se me está acabando. Entonces, bueno, vamos tirando con lo que hay. Oye, que muchas gracias por sumarte a esta locura, ¿eh? A vosotros, encantado de estar aquí con vosotros. Ya vi vuestro primer programa y me fascinó. Me parece que tenéis una buena pedrada todos, así que... A ver, man, tú te fascinas con muchas cosas muy raras también, ¿eh? Quiero decir... Sí, yo soy de la tropa, sí. Pero no somos tan pocos como parece, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor sí que somos menos los que lo decimos abiertamente. Sí. Correcto. Ahí la diferencia. Bueno, Manu, ¿de qué vienes a hablarnos? Pues hoy vengo a hablaros de las aventuras de Tintín. Bueno, Alex Heras está viendo este programa. Ya lo tenemos confirmado. Se lo diremos rápidamente y le haremos llegar que, en efecto, Manu Badenes ha hablado de Tintín. Los tintinófinos, madre mía. Sí, son también una especie en sí misma, ¿eh? Sí. A mí me mola mucho, me mola mucho también, ¿eh? Tengo camisetas, alguna figura, muy bien, Manu. Bien. O sea, ese es mi tema. Pues adelante con él. Vale, pues a ver, vamos a ver. Yo soy tintinófilo siempre hay un factor emocional que hace que tú te metas en algo, ¿no? En mi caso concreto fue que yo vivía en Madrid hasta los 9, 10 años y mi abuelo materno, mi yayo, venía con una figurita de Click de Famóvil cada martes que venía a vernos a casa porque nos hacía la visita, por lo que fuera tendría él esa tarde libre de trabajo y venía los martes como... Y entonces me traía figuritas de Click y yo estaba... Pero un día me trajo el Templo del Sol. Ojo. Y eso fue... Fíjate que el Templo del Sol es la segunda parte de un pack de 2, que es las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol. Era la segunda parte, es decir, que me faltaba toda la primera. Aún así, me sumergí en un mundo del que ya no salí. Me acuerdo, además, estamos hablando de aquellos años 70, finales de los 70, principios de los 80, cuando ya sabéis que la televisión empezaba cuando tenía que empezar y te pasabas por las mañanas, te levantabas como cualquier enano a las 7 de la mañana y hasta que se levantaban tus padres te ponías a leer. Los Tintines me los devoré, me compré toda la colección, yo creo que en un año y medio. Y para mí es algo más que cómic. Yo creo que ya está a un nivel tan importante en la literatura y en la cultura como, por ejemplo, Julio Verne o
u otros tantos escritores que en un momento determinado han tenido una visión. En primer lugar, porque es verdad que además es un cómic avanzado a su época y con un nivel de perfección increíble. Y luego además porque, pues porque te habla de cosas muy básicas, ¿no? Pero que son muy difíciles de encontrar. La amistad, la curiosidad, la aventura, viajar. Ahora hemos estado en una época en la que hemos viajado todos como moscas, ¿no? De un lado para otro, pero durante muchos años viajar era muy difícil y muy costoso, ¿no? Y también de lucha contra la injusticia y contra la opresión. Y además es un periodista, como sois vosotros, o sea que... Ahí tengo que hacer un pequeño inciso, si me lo permite el señor Badenes. Venga, sí. Porque Hergé, que es el dibujante, bueno, el creador de Tintín, se dijo siempre que tenía un odio visceral a los periodistas, y una de sus venganzas es que Tintín realmente en ningún número ejerce como periodista. Es decir, ejerce más como detective privado o como policía o como le queramos llamar, que como periodista, de lo que realmente no ejerce en ninguno de los libros. Es cierto. Lo que pasa es que, bueno, sí y no. Porque al fin y al cabo le podía haber dado otra profesión, le podía haber puesto detective, como tú bien dices. O sea, que el hecho de que sea periodista y tenga un carnet de periodista que lo usa poco, pero cuando lo usa, lo usa. Es cierto que es un periodista que no vive de la noticia. Es más, es él la noticia, que en teoría no es lo que debe ser el periodista, ¿no? Así empezó todo. Empezó todo. Claro, David Torres no todo, parece que David Torres en su cuenta de Twitter lo dice, parece. Quiero decir, sí. Conseguir que el periodista no sea la noticia o algo así, ¿no? Pues efectivamente. Pero también es verdad que la prensa tiene mucha importancia en los cómics de Tintín. Si tú te fijas, prácticamente todos los cómics de Tintín empiezan con una noticia, hay un recorte de prensa y en algunos casos, como por ejemplo el Cetro de Tocar, literalmente tienes el periódico, que te lo tienes que leer para entender, bueno, con antecedentes históricos. O sea, que realmente el proceso de investigación y los titulares son importantísimos. En las 7 bolas de cristal me acuerdo que está leyendo el periódico en un tren y le dice otro señor que está a su lado, ese tema acabará mal, no hay que tocar las tumbas de los muertos. Es decir, que lee constantemente y está informado. Otra cosa es que haya muchos tipos de periodismo y uno de ellos puede ser también el del gran descubridor, el del gran escritor o relator de grandes acontecimientos o de grandes viajes. De hecho, en los primeros 2 cómics de Tintín, sobre todo en el primero, que era el maldito, que era Tintín en el país de los soviets, empieza porque la revista para la que el G trabaja y dibuja al principio, que es Le Petit Vincent, y envía a su reportero Tintín a Rusia. Y luego le envía al Congo. O sea, que él va a llevar a cabo un reportaje. Igual que ahora, ¿eh? Igual que ahora, totalmente. Presupuesto para mandar a la gente ahí al Quinto Pino, vamos. La gran pregunta, y eso siempre lo quise saber, es de dónde narices sacaba Tintín la pasta para gran parte de esos viajes, porque en unos sí que iba como corresponsal, pero enseguida las aventuras y las peripecias le llevaban por otros derroteros. Y quiero decir, Ryanair no existía entonces. Bueno, eso era una pasta. A esa pregunta probablemente el G le dio una solución, porque eso seguramente se le empezó a ir de las manos. Al principio es verdad que era un reportero, Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo, Tintín en América, son viajes de investigación pagados probablemente por el periódico, ¿vale? Luego ya entramos en los cigarros del faraón, el loto azul que va a China, ¿vale? Y empieza a complicarse. Hombre, principalmente, te tengo que decir, Paco, que a mitad de la saga de la historia descubren un tesoro sumergido en el unicornio y se hacen millonarios, con lo cual se acaba la polémica. Ahí está, Tintín y sus grandes principios morales. Caso resuelto, quiero decir. Yo creo que aquí, o sea, ahí estaba la pasta para poder ir a la luna. La gran pregunta, ¿no? En efecto, la gran pregunta es, oye, Tintín, pues mira, ahí está la respuesta. Encontraron un tesoro. Como estos. Correcto. Es una gran pequeña licencia, pero mira, hablando de la luna, y por eso yo lo Pero está bien traída, quiero decir, ya que te vas a inventar algo, coño, a lo grande. No, bueno, de hecho, bueno, vamos a hablar, hay distintas, a mí me gustaría hablar de los distintos periodos, ¿no? No adelantar acontecimientos, pero principalmente, o sea, el tema de ir a la Luna es 10 años antes de que el ser humano hollara el satélite. Es el perfecto paradigma del... Hombre, evidentemente, seguramente el G bebió mucho, ya no solo de fuentes científicas, con un gran trabajo de documentación del estudio G, sí, de los estudios del G, sino también, bueno, de las grandes novelas de aventuras, en concreto, de Julio Verne. Pensaba que ibas a decir que bebió mucho, en general, para poder hacer lo de la Luna.
Pero le hizo alunizar 10 años antes, 11 años antes. O sea que, no, y hablando de beber, explica muy bien... No, mentira. Aterrizaje en la Luna es del 52. No, pero, por ejemplo, 18 años antes, 17. Hablando de la coña que ha hecho Paco, del beber y de las fuentes en las que bebió para hacer este cómic, te demuestra que está documentado en el momento, en la famosa escena del Capitán Haddock con el vaso de whisky, que se le, por la falta de la gravedad, se le hace una bola y no lo puede... O sea, el tío se había documentado en qué escribía, ¿eh? Cuidado. Claro, sí. Así es. Era un tío que tenía una visión, ¿vale? Más allá de que luego podemos entrar a valorar hasta qué punto sus colaboradores hicieron grande a Tintín. Yo creo que hay mucho de sus colaboradores en sus obras, que de lo que se habla poco, y a los que él seguramente agradeció, pero que hay que reconocer públicamente que tuvo una serie de colaboradores que hicieron que eso brillara. A ver, yo he sido siempre un gran fan de la línea clara franco-belga, ¿vale? Así, de hecho, yo tenía un pacto con mi hermano. Yo compraba cómics de línea franco-belga y Spider-Man. Por cierto, aprovecho para decir que alguna vez hacéis un especial sobre Spider-Man a través de Salva, ¿vale? Ese día porque yo soy Peter Parker maníaco. O sea, a ti te gusta el alter ego, pero hay un detalle. Cómics de la línea franco-belga, si no recuerdo mal, hubo un debate bastante amplio en su momento sobre que no eran cómics, que los cómics, los tebeos, esos de niños, estos son álbumes. Los álbumes tienen prestigio y pasta, y valen pasta. Los cómics vamos a explicar por qué. Intento al respecto, por alusiones. Yo creo que la razón por la que los álbumes de cómic franco-belga, los álbumes, como tú bien dices, que no dejaba de ser una recopilación de lo que se iba publicando en semanarios, y han tenido éxito ahora, relativamente recientemente en España, pero hasta ahora nosotros, y sobre todo en nuestra infancia, hemos consumido Mortadelos, Tío Vivos, Super López, revistas de otro estilo, incluso superhéroes. Y la línea de cómic franco-belga era más difícil de encontrar, era porque realmente en España nunca funcionó el cómic de coleccionismo. El que se basaba en él continuará. Principalmente porque los cómics que en la posguerra eran la principal el Netflix de nuestros padres, ¿vale? No siempre se podían conseguir porque había escasez económica, con lo cual los chavales de la edad de nuestros padres se intercambiaban los tebeos. Como se los intercambiaban, daban mucha prioridad a las aventuras autoconclusivas, que se pudieran acabar en 2, 4, 6 episodios. Por eso los Mortadelos tienen como pequeños, en las aventuras largas tienen como pequeños microepisodios. Mientras que en Francia, que no pasó, en fin, evidentemente pasó por la Segunda Guerra Mundial, pero esto viene de antes, estamos hablando de que Tintín, el de País de los Soviets empieza en el 29, sí, en el 29, ¿vale? El Tintín en el Congo es en el 30, en el 31. Pues había una vocación de coleccionismo, se compraba todas las semanas los cómics, con lo cual te lo podían dejar en cliffhanger, que a la semana siguiente ibas y te lo comprabas, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre el coleccionismo de cómics en España la situación económica de la chavalada. ¿Vale? Bueno, debo decir también, antes de entrar en las fases de Tintín, que las voy a dividir, que la diferencia entre por qué Tintín siempre se compara con Asterix, ¿vale? Yo siempre he sido de Tintín y de Spirou más que de Asterix, pero me ha llamado mucho poderosamente la atención. Si tú eres de Tintín, puedes ser de Asterix, pero es más difícil que si eres de Asterix, seas de Tintín. Explique usted eso. No sé por qué. O sea, realmente... No hay una base científica para sostener esa afirmación. No, pero yo siempre digo que Tintín es el cómic de la persona que tiende a la inestabilidad. Es decir, que tiene un punto Erasmus, una pechinada Erasmus. Lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? Yo mismo soy una persona que le ha dado mucha más prioridad a viajar y poder tener una agilidad que tener una segunda residencia. Yo siempre he dicho que Asterix es un buen cómic para ese tipo de persona más tranquila, que tiene una segunda residencia, que va a veranear. Esto es un poco polémico, ¿vale? Porque estoy seguro de que hay casos que incumplen la norma, pero Manolo Montán, por ejemplo, es el perfecto ejemplo, el paradigma del seguidor de Asterix. ¿Vale? Sí, a él lo de la aldea gala le encanta. Pero es verdad que yo tengo un poco, sin darme cuenta, probablemente inconscientemente, un estilo de vida muy tintinólogo, muy tintinógino, no lo sé, ¿vale? Que es que le doy más importancia no tanta importancia al espacio físico, a la casa, y sí a la posibilidad de poder estar en continuo movimiento y viajar todo lo posible. O sea que de alguna manera inconscientemente estás tintinizando tu vida.
tintinizar tu vida. A mí me parece, vamos... No, lo del debate del cómic francés, además está muy, muy chulo porque evidentemente hace no demasiado tiempo falleció Uderzo, si no recuerdo mal, el dibujante de Asterix, pero respecto a Tintín, siempre me llamó poderosamente la atención, más allá de los personajes, más allá de Capitán Haddock y lo borracho que era, más allá de Hernández y Fernández, siempre me llamó la atención... Has dicho borracho como si fuera algo malo. Bueno, normalmente una cosa suele llevar a la otra en los episodios. Siempre que pilla una cogorza, algo pasa. Sí, acaba. Tampoco era tan borracho. Me llamó la atención cómo era posible que engañara a los malos haciéndoles así en la espalda. Eso es un tema que daría para un programa entero. Es decir, tú tienes a un traficante internacional al que pillas con las manos en la masa, te pones a su espalda y le haces, no se mueva, tire el arma. Y el tío va y lo tira. Quiero decir, una pistola y unos dedos no tienen la misma frialdad, el mismo peso, el mismo área en el que te apuntan, te encañonan. A mí eso me parecía extraordinario, más o menos. Esto demuestra, entroncando con el tema del tesoro de antes, que hay licencias y licencias. Sí. A ver, todos los días, vamos a ver, es por eso, a ver, esto viene de un razonamiento también. Sobre todo ese tipo de cosas pertenecen a la primera época de Tintín. Voy a dividir Tintín en 3 épocas, ¿vale? Bueno, por cierto, antes de dividirlo, quiero por último decir que a mí me parece un cómic no solo para niños, y de hecho probablemente no pasaría ahora el filtro de lo que podría ser un cómic para niños. Hablamos de crímenes, robos, tráfico de opio, fumaderos de opio, muy alcohol, edificante de todo, sí. Para Haddock protagoniza su estancia, su vida, asesinatos, él escapa de la justicia permanentemente porque Hernández y Fernández le detienen cada 2x3 como sospechoso porque siempre está en el puto lío, ¿vale? Y él se escapa de la justicia. Y luego lo que pasa es que se arregla la cosa. Un periodista prófugo de la justicia. Fue la génesis de OK Diario y de su director. Que en el fondo son detectives con licencia, pero tampoco es la policía montada de Canadá, ¿vale? No. Entonces, yo dividiría la etapa de Tintín en 4 etapas, ¿vale? La primera es la etapa de aventuras, la etapa de correcalles. Es el encargo que le hace la revista para él contar 2 planchas a la semana, con lo cual todas las semanas tiene que acabar en una situación inesperada. De ahí que tengan la necesidad de ocurrencias como darle con los dedos en la espalda para poder salir del atolladero. Él se va metiendo. De hecho, yo creo que ahí no hay una idea clara de álbum. Él va dibujando y va haciendo entregas y no tiene una idea preparada de por dónde va a ir. Sobre todo en Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América. Son aventuras que va dando saltos, es imposible resumirlas. Es como una película de Harry Potter. Es que no la puede resumir, ¿vale? Ahí hubo cierta polémica porque se ha acusado a Hergé de muchas cosas. Una de ellas es, por supuesto, colaboracionista con el régimen nazi en un momento determinado, hablaremos de esto, pero también de que, de que él, porque trabajaba en una revista ultracatólica en ese momento, que en aquella época tampoco era tan de extrañar, ¿vale? Pues manda a los soviets y es un poco un panfleto anticomunista. De hecho, él se arrepintió de ese cómic y tardó mucho tiempo en autorizarlo. Le ha acusado de racista. Tintín en el Congo es verdad que tiene una lectura muy delicada porque... De hecho, en algunos países se ha pretendido prohibir, o hasta donde yo sé, no sé si se ha conseguido o no. Digamos que no ha envejecido demasiado bien ese álbum, ¿eh? Es un álbum, yo no lo consideraría tanto racista como que sí tiene un punto paternalista colonialista, que es lo mismo, sí, pero dicho más educado. Más suave. Más suave, ¿vale? Ese álbum es de 1930. Por supuesto, todas las cosas hay que juzgarlas en el contexto. La vida... siempre tendemos a juzgar a posteriori, pero es verdad que no es un álbum que la última versión, que no es la de 1930, porque una de las razones por las que son 23 álbumes más uno inacabado es porque se redibujó muchas veces. Eso explica que álbumes como Tintín en el Congo tengan una calidad visual mayor o más moderna, mejor dicho, que el Loto Azul, que aunque le salió muy bien y no tuvo que retocarlo porque estaba muy bien, Tintín es un personaje todavía muy antiguo, o sea que... ¿Vale? O, por ejemplo, Los cigarros del faraón, que es la primera parte del Loto Azul, el dibujo es modernísimo, te engancha muchísimo visualmente, y el Loto Azul cuesta mucho porque todavía tiene mucha densidad de palabras, mucho concepto, mucho plomazo, ¿vale? Para leer, a pesar de que es una de las grandes obras de la colección, ¿no?
Y ahí está, tiene el Congo, tiene América, cigarro farol, el otro azul, la oreja rota, la isla negra. Hasta ahí, el cetro de Ottokar. Hasta ahí es la primera etapa, que digamos que va con Cagalló Persequia. Asalto de mata. ¿Vale? Etapa Cagalló Persequia, me gusta. A partir de ahí, que el cetro de Ottokar es de 1938, empieza a meterse en un álbum que luego lo va a rediseñar totalmente, incluso con los personajes. Ahí está él solo, con su perro, al cual habla, que a mí se me hace muy pesado. O sea, a mí que Milú hable me cuesta mucho. Bueno, a ver, estos días está pasando bastante en las casas, ¿eh? Quiero decir, es una cosa... Bueno, de hecho yo... Volvió a ser un visionario, por tanto. Espero no ser con el rollo de papel. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué pasa? Que Alemania invade Polonia. Y entonces hay dos maneras de pasar esa etapa en Bélgica. Pasar desapercibido, no moverte, o intentar mantenerte y trabajar. Entonces él se pone a trabajar en un diario colaboracionista, Le Soir, que le encarga seguir dibujando, con lo cual él sigue dibujando, ¿vale? Y entramos en una segunda etapa, que es la etapa que yo llamo mágica o verdaderamente de escapismo, porque como no puede hablar de lo que está pasando, porque Tintín, aunque ahora nos lo vemos antiguo, ¿vale? Pero Tintín es contemporáneo, es como si ahora estuviéramos hablando de un tío que tiene móvil, que tal, que habla por chat, que entra en Tinder, es contemporáneo de su época. Él, para no tener que meterse en camisa de 11 varas, nunca mejor dicho, decide llevar su aventura a la ficción más absoluta. Entonces entramos en El cangrejo de las pinzas de oro, que es cuando conoce a Haddock, se apoya en personajes secundarios, viene la época predorada, por decirlo de alguna manera. La estrella misteriosa es un cómic de 1941 en el que se habla del fin del mundo, es prácticamente surrealista, ¿vale? Con setas que crecen en rocas. El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el Rojo, que para mí son la punta del iceberg, realmente eso es el tope absoluto de... Estoy muy de acuerdo, Manu, con esos dos. Estoy de acuerdo totalmente. Hombre, hasta el punto de que sin eso no habría existido Steven Spielberg, de alguna manera, o como lo tenemos entendido ahora, ni tampoco Piratas del Caribe. O sea, tú coges El secreto de... Indiana Jones, por tanto. Por tanto, Indiana Jones. Y por eso Spielberg también dirigió la película de dibujos animados y está muy agradecido a la influencia que le tuvo en ese punto, ¿no? A partir de ahí, hablamos ya de un primer colaborador, que es Jacobs. Jacobs, que lo conoceréis por Las aventuras de Blake y Mortimer, es como un inglés con pipa, pero es francés, ¿vale? Es como yo, un anglófilo absoluto, ¿vale? En todos los sentidos. Le empieza a ayudar a dibujar y a diseñar escenarios, personajes, y de hecho tiene muchísima influencia en Las 7 bolas de cristal. Yo no sé si habéis leído Las 7 bolas de cristal. Sí. ¿Vale? Pues Las 7 bolas de cristal es surrealista, hasta la portada. Es como, se habla de la momia de Rascacapá. De hecho, cuando yo era pequeño fue el primer TVO con el que yo pasé miedo. O sea, era muy pequeño yo, pero me impactaba ver la momia, todo aquello, me generaba pasaba las páginas de la momia con cierta tensión. Está claro que no es solo Hergé el que está ahí trabajando. Hay otro colaborador, hasta tal punto que Jacobs, hasta donde yo tengo entendido, le pide firmar los cómics conjuntamente. Pero Hergé se niega, con lo cual se deshace de él. Concluye esa etapa con el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En la cual entramos en una tercera etapa. Como se juzga, de alguna manera, moralmente, no se puede juzgar jurídicamente, pero en la sociedad belga se juzga moralmente a Hergé de ese periodo de colaboracionismo en el que él siempre se defendió diciendo yo lo que quería era trabajar y comer. Y ya está, y no entrar en líos, ¿vale? Pues él entra ya en una etapa un poco más apática a nivel anímico, de depresión y todo eso, pero no llega a ser depresión, pero entra en lo que yo llamo el periodo complejo o maduro, ¿vale? En el que tenemos el Templo del Sol, que es la continuación de Las 7 bolas de cristal, ¿vale? Tintín en el País del Oro Negro, que recupera con los personajes ya actuales aquel cómic inacabado que se le quedó enganchado cuando empezó el imperio alemán a hacer cosas de nazis, sí. Hacerla. Cosas de nazis. Sí. ¿Vale? Y luego utiliza otro colaborador, que es Bob de Moore, que le ayuda muchísimo en Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna. Tendréis en cuenta esto que estoy diciendo si os paráis a pensar que Objetivo de la Luna es un cómic muy difícil de leer para un niño.
hay datos científicos, 2 planchas gigantes con la estructura del cohete y unas explicaciones de cómo van a subir a la Luna con unos tochos de texto. Mira, esta es mi cabeza y este es el tocho. O sea, realmente es un cómic muy complicado, pero fijaos que es un cómic que tiene una trascendencia en el futuro enorme y es lo que le permite pasar a la historia como un gran narrador al estilo de Julio Verne, ¿vale? Y el asunto Tornasol, que para muchos tintinólogos es, digamos, el cómic perfecto. No tanto para mí, pero sí que es verdad que tiene una trama y una agilidad que te mete en el tema. Y que acaba esta etapa con Stock de Koch. Stock de Koch, sobre tráfico de armas y de seres humanos, te está mostrando un mundo en el que las cosas ya no son los buenos y los malos. Es muy complejo, muy denso y de alguna manera muy agotador, porque la visión del mundo de Tintín, digamos que Tintín pierde la inocencia. Esa es mi perspectiva. Y luego ya se entra en una cuarta etapa, que es que con los estudios del G echando humo, cada vez cuesta más sacar un cómic de un álbum de Tintín nuevo, ¿vale? Porque cada vez se están metiendo en más cosas, en dibujos animados, en rehacer los cómics anteriores, que cuesta mucho tiempo y mucha dedicación, ¿vale? Es una empresa, es una gran empresa que echa humo con muchísimos, con coloristas, con entintadores, con, bueno, mucha gente, ¿vale? Y ahí entramos en Tintín en el Tíbet, ¿vale? Que coincide con un periodo muy personal de Hergé. Hergé deja a su primera mujer, hasta donde yo sé, vamos, tampoco estaba allí, y con una colorista más joven, ¿vale? Y se une sentimentalmente con una colorista joven. Eso le produce a él... ¿Has dicho corista o colorista? Colorista, Salva, colorista. Vale, no sé. Una trabajadora del estudio, ¿vale? Sí, la que le pone color a los álbumes. Vale. Su vida. Es verdad que en esa época, si os fijáis, Tintín en el Tíbet es su álbum más personal, es un álbum triste, un álbum que tiene sueños, que recuerda que su amigo Chang, que existió de verdad, que era el amigo del Loto Azul, el amigo chino en Bélgica que le ayudó a desarrollar el concepto del Loto Azul. El Loto Azul era un encargo para, como diciendo, danos la posibilidad de ver China como realmente es, alejada de tópicos. Entonces, ese amigo suyo, que luego se fue a vivir a China y desapareció tras el Eje, ¿vale? Pues él sueña que está en peligro, que se ha matado. Entonces, él se va al Tíbet a buscarle. Es un álbum en el que vemos llorar a Tintín por primera vez y en el que predomina el color blanco, la nieve, la nada. Probablemente también responde a una falta de estimulación a la hora de dibujar, ¿vale? Él está... Y eso que estaba con una colorista. Ya, pero tuvo que dejar su vida anterior y eso a veces nunca es fácil. Es así, pero probablemente no estaban pintando mucho. Luego, probablemente. Pues menudo desperdicio, chico. Y luego entramos, ese álbum es del 58 y le cuesta 3 años, fíjate que íbamos a álbum por año prácticamente, y le cuesta 3 años hacer Las joyas de la Castafiore, que para mí es el anticómic, la antiaventura. Él ya está hasta el gorro de que Tintín vaya arriba y abajo, que suba y que baje. Ya al final lo mete en el castillo de Moulinsart, roban unas joyas y se produce una historia, una obra de teatro a lo Agatha Christie. ¿Vale? Esa es la antiaventura, ¿vale? Pero para mí, por nivel de calidad de dibujo y de ritmo de cómo te está contando la aventura, es probablemente mi segundo favorito. Y tarda otros 4 años, hasta el 66, en hacer vuelo 714 para Sydney, que tampoco tiene mucho más allá de que es una aventura a la antigua usanza, parece que recupera el espíritu de aventura, pero el tío les hace tener amnesia en el último momento, con lo cual no se acuerdan de nada, así que es una aventura inútil. ¿Vale? O sea, él ya está luchando contra el monstruo de Tintín, de alguna manera. Tintín en el lago de los tiburones no deja de ser fotogramas de la película de los estudios Hergé, que incorporaron dentro del álbum, pero que no tiene ninguna... No forma parte de lo que es dibujar a mano. Sí, dibujar a mano, porque son fotogramas de cómic de la película, pero no es lo mismo. Y tarda 8 años, hasta 1975, en hacer el último álbum completo, que es Tintín y los pícaros, en el que ya no lleva sus pantalones bombachos, lleva pantalones de campana, estilo hippie, lo vemos haciendo yoga boca abajo en las primeras viñetas, y decide que no se va a la aventura, que él al lío no va, que Haddock no se puede ni llegar a creer, pero dice que él al lío ya no va, que no tiene ganas de gaitas. Es decir, que se nos está haciendo mayor. ¿Vale? Y luego quedó completado Tintín y el arte alfa, que fue el cómic incompleto, del cual yo tengo esta edición pirata. ¡Toma! ¡Alá! ¡Ojo, ojo! Acabada en color.
se quedó en la página 43 y un dibujante, Rodier, hizo una de las versiones piratas que yo encontré en el mercadillo de San Antoni, en Barcelona. En Barcelona, sí, sí. Mañana, porque ha habido grandes tesoros que he encontrado ahí. Hay otros colaboradores como Jack Martin, que es... bueno, hay grandes dibujantes que luego han tenido su propio éxito a nivel particular que han trabajado para ese estudio. Pero digamos que estas son un poco las 3 etapas y media, por decirlo de alguna manera. La primera etapa de aventura, de tengo que hacer 2 entregas a la semana y no sé por dónde voy. Luego ya empiezan el primer cómic en álbum es por Casterman, editado por Casterman. Yo creo que es La Isla Misteriosa. No. La Estrella Misteriosa, perdona, La Estrella Misteriosa. Y quiero decir como anécdota que La Isla Negra, que es un gran cómic que es muy fácil de leer para los niños porque es de esa primera etapa, pero está dibujado con la calidad de los últimos, de los estudios Hergé, de la última etapa, tuvo 3 versiones. La primera en blanco y negro, del 37, la del 40 y... Espérate, lo tengo aquí apuntado porque... Sí, la del 43. Y luego, unos años después, la editorial inglesa le dijo que había... Perdón, británica le dijo que había cometido muchos fallos. Y entonces, en el 65 o el 64, mandó a su colaborador Bob de Moor a documentarse, a sacar fotos con una cámara de fotos y a pintar los paisajes de Escocia para poder hacer una versión que a los escoceses les satisfiera. O sea, eso es como George Lucas. Quiero decir, hizo Star Wars, luego la rehizo a los 10 años y luego le metió los efectos especiales 20 años después. Con una todo está inventado. Hergé lo inventó. Todo está inventado. Con una diferencia. La Isla Negra, el cómic de los años 60 del 65, es una obra maestra y yo no sé hasta qué punto la versión de la Guerra de las Galaxias que se nos ha quedado con los efectos que se notan por ordenador... Muy bien hablado. Muy bien hablado. Es mejor que la verdadera original. Manolo es una... Vas a poner una nave en un desierto que me crea... déjala como estaba, que estaba de que te cagas. Nada que añadir. Muy bien, Manu. Ni una coma. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Si alguien tiene algo más que añadir, que lo diga. No, preguntar, Manu, una pregunta muy rápida. ¿Por qué el primer cómic fue maldito? Yo creo que él no tuvo... Maldito es un adjetivo que he utilizado yo. Él tardó mucho en... Él no encontró el ánimo ni el interés de poder representar la Rusia del país de los soviets de 1929, de rehacer ese cómic en 1944 o 45 o 40. Primero, probablemente porque además coincidió con la etapa de la Segunda Guerra Mundial y tenía otras cosas más interesantes que contar. Pero seguramente también porque es un cómic que tiene muy poca estructura. Él cuando empieza a dibujar no es consciente como cualquier persona de lo que está creando. Tú te pones en marcha un proyecto, empiezas a dibujar y tú no sabes si se va a acabar en una aventura, en 2, si vas a acabar en 12, en 24, en 36 páginas. Sí, como este programa, más o menos. Lo de los álbumes de 62 páginas son un concepto que queda muy claro a partir de La Estrella Misteriosa cuando ya se sabe que queremos álbumes de 62. De hecho, es una cosa muy curiosa que en El Cangrejo de las Pinzas de Oro, si os fijáis, cuando conoce a Haddock, cuando lo rehace, hay 4 planchas, 4 páginas gigantes de viñeta gigante. Que no está viñetada, sino que es una viñeta, porque cuando lo rehizo se dio cuenta de que le salían 58 páginas en lugar de 62. Entonces metió 4 planchas que yo creo que sirvieron para ilustrar la revista Tintín. La revista Tintín, el semanario que contábamos, surgió a raíz del periodo colaboracionista, por decirlo de alguna manera, o de estar trabajando y no decir nada, cuando empezaban a juzgarle moralmente un editor relacionado con el lado en fin, con el lado, ya lo diré, con el lado aliado, ¿vale? Con el que estaba relacionado al lado aliado, le ofreció la posibilidad de hacer su propia revista y ahí es donde él encontró el caldo de cultivo para seguir preparando sus álbumes con entregas más organizadas. De hecho, esa revista en España se llegó a editar, pero poco tiempo, muy poco tiempo, en los años principios de los 80, era como un Spirú Ardilla, ¿vale? Pero no tuvo la magia que tuvo Spirú Ardilla. No consiguió el enganche, solo para unos pocos. Muy bien, pues como decimos en estos casos, sé que tiene algo que añadir, que lo diga ahora o que calle para siempre, como ya hemos exprimido del todo el tema Tintín, caso cerrado. Y ahora Manu Badenes es el que va a decidir el orden de intervención de Paco Polit, de Salva Folgado y de un servidor. Paco, ¿tú de qué vas a hablar?
Yo, como mi fondo de pantalla indica... Para que lo sepa Mano y Baremi. Sí. Voy a hablar de parejas que no. Parejas que no pegan ni con cola. Puede ser de muchos tipos diferentes, pero una Entiendo que lo que tienes ahí detrás es una pizza con piña. De jamón de York con piña. Terrorismo culinario. Es uno de los temas que quiero tratar en Parejas que no, que es el que he elegido para esta semana. Salva. Yo voy a hablar del episodio de la Guerra de los 100 años, la batalla de Agincourt. ¿La batalla de? Agincourt. Agincourt, Enrique V. Excelente. Muy bien. Y yo voy a hablar de superhéroes mierder, que es un tema que descubrí hace tiempo y que, escucha, tienes aquel, hay bastantes. Hoy voy a traer solo 5, pero hay muchos. Vale, pues como me habéis traído temas tan heterogéneos y después de la chapa que he pegado con Tintín, vamos a desengrasar, ¿no? Vamos a intentar desengrasar. Vamos a ver. Correcto. Vamos a poner a Salva en medio, como el niño Jesús. Vale, qué bonito. Uno y Trino, sí. Porque si después de la chapa de Tintín... yo doy la chapa también. Que no, que estará apasionante, pero quiero decir... No, pero es chapa. Es chapa 2. Y visto que el otro día acabó Manolo, pues vamos a hacer que Manolo venga ahora con superhéroes mierders que nos refresca y Paco acaba con el gran tema de la noche. Que son parejas que no. De la noche, para que esté viendo esto, que seguramente ya era pimpladísimo. Ya veremos, correcto. Los divorciados es un tema que nos seduce mucho. Parejas que no. Va, Manuel, tírali. Bueno, pues como este es un tema que descubrí hace muchos años en uno de mis programas fundamentales cada semana, y que es un programa de culto como Ilustres Ignorantes, vamos a rendir homenaje poniendo un pequeño vídeo, como hacen ellos, que nos va a ilustrar. América, ¿qué? El Batman. Mira, el Batman. Se le quita, le pone en pelota a Batman y se queda en nada. Se le quita los 4 cacharros que lleva y se queda en nada. Pues me gustaría verte a ti, tú estás listo. El hombre opaco. ¿Y tú qué? ¿El hombre opaco? Pues ¿qué haces tú? Pues eso, que no dejo pasar la luz a través de mi cuerpo. Pues vaya. Bueno, pues este es el vídeo de Faimino y Cansado de Francisco, el hombre opaco, el superhéroe que no dejaba atravesar la luz a través de su cuerpo, que parece extraordinario. Es un vídeo además donde Javier Cansado habla de montar la patrulla andaluza, que eran unos superhéroes españoles. Bueno, es un vídeo absolutamente genial, como todo lo que hacen Faimino y Cansado. Así que ahí, en ese programa empezaron a hablar de los superhéroes mierder, ¿no? Porque a todos nos mola Iron Man, Spider-Man, antes lo ha dicho Manu, bueno, los grandes clásicos, Superman, Batman, pero hay otros superhéroes que, igual que hay parejas que no, de las que ahora nos hablará Paco, también hay superhéroes que, por lo que fuere, pues yo no sé si es que no cuajaron. No acabaron de. Y vamos a empezar por uno, ¿vale? Que de los 5 de los que voy a hablar es el único independiente. Cuando hablo de independiente, hablo de que no es ni DC ni de Marvel. Con lo cual, hablo de Flaming Carrot, la zanahoria flameante, ¿vale? Zanahoria flameante. Ahora enseguida ponemos la imagen. Folgado está alucinando mucho. La zanahoria flameante. Obra de Bob Barden, que además hace una peli en el 99 que se llama Mystery Men, que también es en este caso, sucesión también de superhéroes mierders, ¿vale? En el caso de Ben Stiller, que hace de Mr. Furioso, que es un hombre que, según él, cuando se enfada, desata una furia incontrolable, según él. Luego está el Pala, que es un tipo que le pega a los malos con una pala. Y el Rajá Azul, que era experto en cubiertos. Entonces, en vez de tirar cuchillos, tira tenedores. Con lo cual, pues... Esa no la he visto yo, esa. Tengo que verla. No la he visto. Este está muy bien, Inmediatamente. Es un poquito, no sé, entronca en lo bizarro. No sé si atreverme a decir... Paco, que las ha visto todas, porque yo la verdad Mystery Men es muy suya, ¿eh? Es también... Es un poquito... ahí está de Flaming Carrot. Ahí estamos. Flaming Carrot. Aparece por primera vez en la revista Visions en el 79, en historietas de 4 a 8 páginas, ¿vale? Ha tenido múltiples apariciones, estilo Guadiana, en el 86, luego vuelve a aparecer en el 88, se relanza en el 2004, ¿vale? Y ha tenido pues un montón de intentos, de historias que se han dejado a mitad, de intentos de spin-off. Pero, ¿de qué trata el cómic? ¿Vale? ¿De qué va? Yo quiero saber de qué va, porque está llevando algo en la portada. ¿El que lleva en la mano?
En ese dibujo la zanahoria sale de la cabeza o del pantalón. De la cabeza. De la cabeza, de la cabeza. Pantalón, Y lleva el A ver, pantalón, creo que entrepierna. son las raíces, me parece. No, vamos a ver. Este es Arranca la entrepierna. entrepierna crece. Realmente, aparte de que es un cómic que viaja en el superrealismo y que es también un poquito de denuncia en su momento y que luchó bastante contra la censura, ¿vale? The Flaming Carrot es un poquito un homenaje al Quijote. Es un tipo que se vuelve loco de tanto leer cómics, ¿vale? No me puedo creer esto. Créelo. Salva, ten Sí, cuidado. créelo. Se vuelve loco de tanto leer cómics y se hace él, pues, un disfraz, que es, realmente, él se pone la careta de zanahoria. En esto, y sé que voy a enfadar muy mucho a los Batmanologos, es un A los poco fans Batman. de Flaming Carrot, que los hay, claro que sí. Es un tipo que tiene un cinturón donde lleva un montón de artilugios, como hace Batman, que realmente Batman, en ese aspecto, es un poquito Flaming Carrot, es decir, superpoder como tal. Hay un guiño, de hecho, en la película de la Liga de la Justicia, hay un guiño cuando está hablando con Flash en el coche y le dice, ¿tú qué superpoder tienes? Y dice, yo soy multimillonario. Soy rico, sí. Exactamente, ¿vale? Pues es un poquito así. Y bueno, además lleva los pies aletas de natación, ¿vale? Porque no tiene problemas a la hora de elegir calzado, ¿vale? Y está impulsado el cinturón por energía nuclear. Gracias a esto... Va, por favor. Que sí. Igual eso Y gracias explica a esto puede salvar la Tierra, pues, de sus enemigos, que son desde mafiosos de poca monta, cerdos marcianos invasores... Excelente. Fogado está alucinando. Cada vez me gusta más. Comunistas, supervillanos inauditos. Bueno, pues es un cómic que no acabó de tener su aquel, ¿vale? Pues no sé por qué. Pero que yo diría que... Lo tenía todo. En efecto. Pero que es verdad que posiblemente el viajar en el superrealismo como lo hizo y el haber sido un cómic que en su momento, bueno, pues luchara bastante y eludiera bastante la censura, probablemente fue el gran éxito de Flaming Carrot, que es un superhéroe que a partir de hoy yo creo que va a tener muchísimos más adeptos después de esta presentación en sociedad que hemos hecho de este superhéroe. Ahí estamos, sí señor. Maravilloso. Has tocado cima con esto, o sea, por esto quedan 4 más. Quiero decir, no creo quedan que 4 más. A ver. Quedan 4 más. Siguiente. También os voy a decir una cosa, os he dicho antes, es el único independiente porque los demás son de DC o de Marvel. Realmente, al igual que les está pasando con las películas, DC tiene especial tino en superhéroes mierders. De hecho, de los 4 siguientes que voy a hablar, tan solo uno es de Marvel y los otros 3, ¿vale? Son de DC. A ver. El de Marvel también tiene... ¡Qué casualidad! También te digo que hay uno de Marvel, pero se queda a gusto. ¿Vale? Estamos listos. Vamos con el siguiente, que es Color Kid, de DC Comics. ¿Lo tenemos? Tenemos a Color Mira, Kid. a ver si lo tienes por ahí. Lo tenemos, ¿vale? lo tenemos. En efecto, es... Madre del amor hermoso. es obra de Edmond Hamilton y Kurt Shawn en el 66, ¿vale? Y esto es porque el científico Ulu Bak del planeta Lupra estaba ayudando a otro compañero y un haz de luz multicolor le golpea, concediéndole un superpoder. Poderes LGTB. Totalmente. Cambiar los colores de los objetos. Uf, duro, ¿eh? ¿Vale? La mujer de Hergé, la segunda, estaría contenta con él, la colorista. Primero intentó entrar en la Liga de la Justicia. Imposible. Pero escucha, lo trolearon. Le dijeron, escucha, intentó entrar en la Liga, pero yo creo que no superó el playoff. Por eso se quedó cayó a promoción. Fuera, ¿vale? Es verdad que las mejores hazañas que se le recuerdan, porque luego fue... Pero tiene el pelo un poco Namor, ¿eh? Pero más, sí, es como Namor más cutre. Y como Mercutio, el hijo de Magneto. Como correcto. Mercurio, efectivamente. Sí, señor Paco. Muy bien. Que pueda hacer cosas con los colores y no puede arreglar ese pelo. Tío.
Estaría confinado igual que un tinte caoba que sería peor todavía. Sí. ¿Vale? Luego se une a una liga de la justicia suplente que hay, una especie de liga de justicia suplente, y ahí le echa una mano el mayor, digamos... ¿Apoyo? El apoyo no, la mayor hazaña que se le recuerda, ¿vale? Es cambiar el color de una nube de kriptonita. Sí. ¿Vale? Y lo cual ayuda a escapar a Superboy y a Supergirl, ¿vale? Bueno, a ver, quiero decir, hay gente que ha hecho carrera con cosas peores, pero en efecto. No está mal. De verde cambiaría a otra cosa, entiendo, a dorada o a roja. La roja es peor, pero bueno. Porque al cambiar los objetos de color a voluntad propia, luego, todas las hazañas que se le recuerdan, que cuando la lees te descojonas un poco, es que al cambiar el color de las cosas, confunde el vuelo de los villanos. Entonces, el villano se cree que va a volar porque ve el suelo de color azul y se aventa un guarrazo bastante y completa... Espera, su archienemigo sería Daltonic Man, ¿no? Sí, Daltonic Man. Que abriría las autopistas hacia el mal. Su archienemigo sería el payaso de mi color. Solo puede quedar uno. Exacto. Pero atención, porque para causar causar todavía una confusión mayor en sus enemigos, ¿vale? Puede proyectar vigas de color negro. ¿Vigas? ¿Vale? Vigas de color negro, con lo cual sus opositores quedan cegados. Como decíamos, es bastante mierder y tampoco dio para mucho el asunto, ¿vale? Vale. Aún así, todavía hay quien lo supera. Atención al siguiente, ya solamente con el nombre te haces una idea, Arm Fall of Boy. Arm Fall of Boy. Sí, si lo puedes poner, Paco. Lo ponemos. Para que la gente vaya mirando, creado por Gerard Jones y Coulson en 1989. Es, ¿vale? chico brazo que se cae, básicamente. Exacto. Bueno, esto básicamente viene dado porque contrae el poder, bueno, toca un metal que estaba en estado de antimateria y tiene el poder de arrancarse los brazos para golpear con ellos como si fueran porras. Es decir, el superpoder que todo superhéroe desea. ¿Vale? Es desagradable, es incluso desagradable, ¿eh? Sí, sí. ¿no? Sí, es desagradable, es muy desagradable, quiero decir. Tan gustoso, quita esa foto, por favor. Sí. Porque además, fijaros que los brazos los tiene como mazorcas. Quiero decir, el tema del acné no ha acabado de superarlo tampoco los brazos. Se quedó en los 14 años. Sí. Se quedó en los 14 años, ¿vale? Y DC lo ha intentado colocar algunas veces en la Liga de la Justicia, pero como decíamos antes, o no ha superado el playoff, o si lo ha intentado colocar en la Liga de la Justicia, era uno de los talonarios. Pero es que si tú hablar de villanos o héroes de segunda o de tercera, es que este es de regional preferente. Como no, segunda regional. Es amateur. Y aparte, fijaos en el detalle de las piernas, que tiene las piernas de la cosa también. Sí. Y que luego, además, cuando se quita el brazo y golpea al villano, le dice, muere villano, jaja. Dice, hace un ruido el brazo, crack. Suena como una madera. Quiero decir, ¿no? Sí, como si fuera madera. No veo yo ahí nada lógico aquí. Esto se nos ha ido de las manos todo. Al que diseñó yo qué sé. Estaría como el Capitán Haddock. ¿Para qué necesita un gorro de piscina? No entiendo nada. Es una grandísima pregunta. Pero bueno, de todos modos... no es naranja como Donald Trump. También. A ver, no es la primera vez que algunos superhéroes, en su génesis, por llamarlo de alguna manera, han sido bastante más ridículos que luego en su desarrollo. Hay muchos. Y yo recuerdo, por ejemplo, estábamos hablando antes de las películas en las que, por ejemplo, pues DC no ha tenido el tino o el acierto que ha tenido Marvel, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí que en algunos casos han quedado mejoradas las versiones peliculeras que las de cómic, quiero decir. Y además, por ejemplo, en The Big Bang Theory se ríen mucho, por ejemplo, de Aquaman, ¿vale? Que era un superhéroe también un poquito mierder en cuanto a su pinta, no nos engañemos, ¿vale? No imponía mucho. Y la versión de Jason Momoa, puro músculo, en plan brutote y tal, digamos que le hace un favor bastante importante al superhéroe, ¿vale? Pero Aquaman, el traje le quedaba muy bien. Sí, ahí invirtieron mucha pasta.
en el traje, que no lleva, claro. Bueno, no, pues... un muñeco que molaba, era un no sé. Pasamos al siguiente. A ver. ¿Vale? Que es el único de Marvel. ¿Vale? Doorman, el hombre puerta. El hombre puerta. Sí. No way. Sí. Ahí lo tenéis. El hombre puerta, entre otras cosas... Relajado, lo veo, además. Fundadores de los Vengadores de los Grandes Lagos, junto a El Hombre Plano y Misterio Inmortal. ¿Vale? Este hombre lo que hace básicamente es que tú te dejas las llaves de casa, ¿vale? Y vas con Doorman y dices, Doorman, ponte en la puerta. Se pone en la puerta y tú lo atraviesas a él y puedes atravesar la puerta. ¿Vale? O sea, te ayuda a... Es para cuando te abre puertas, te abre puertas. Te abre puertas, en efecto. Es ¿vale? El sereno. Oye, si es de el sereno. Es el sereno. Ya lo has dicho. Es canadiense, entonces. ¿Por? Porque los Vengadores de los Grandes Lagos se supone que eran de Canadá, si no recuerdo mal, ¿no? Correcto. ¿Eso salieron Alpha Flight? ¿Alpha Flight se llamaban en su momento? Sí, no, sí, efectivamente. Alpha Flight eran los canadienses, Manu. Alpha Flight. Correcto. Y aún así recibe instrucción de combate, el que lo enseña un poquito es Ojo de Halcón, ¿vale? Y acompañó a los Vengadores en el rescate de Hulk y Capitán América. ¿vale? Bueno, tiene currículum. Luego, digo yo que en la guarida habría puertas y sería bastante... Y luego tiene una lucha a muerte en el enfrentamiento con Ultratérminos, que le hace morir, ¿vale? Y se queda un poquito como recopilador de almas en pena. Ah, bueno. ¿Vale? Ejerce el ángel oscuro recolectando almas de los difuntos que se habían quedado atrapados en la tierra todavía ignorantes de su propia muerte. O sea, pues chicos, me parece una profesión más interesante que la suya cuando vivía, la verdad. Muy bien. La de la puerta. Menudo arco argumental, ¿eh? La gente preguntará, ¿qué pasa si atraviesas a Doorman y no hay una puerta detrás? Sí, me lo pregunto. En el tiempo. No lo había pensado, pero me lo estoy preguntando. Pues que sepas que viajas en el tiempo. ¡Adiós! ¿En serio? Sí. Pero es maravilloso, ¿eso es mejor? Pero es mejor el superpoder mierder del superhéroe mierder mola más que el superpoder bueno. Pero vamos a ver. Es que es al revés. No. El problema de este chico es que el currículum no lo preparó bien. Empezó mal. Empezó mal. Claro, ponlo segundo. Le hace viajar en el tiempo, pero si hay una puerta, la atraviesas y no viajas, coño. Eso es. Hazlo al revés. Fíjate lo que hace la diferencia de ponerlo primero o segundo, ¿eh? Es lo que tiene. Pero. Excelente, bueno, excelente. Por cierto, es que estoy investigando mientras veo a Mr. Doorman. ¿Sí? Estaban en Milwaukee, Wisconsin. Ahí estaba la base, Manu, de operaciones. Sí. Y un compañero suyo, Manolo, era Flatman. ¿Flatman? Sí, los Vengadores de... ¿El hombre flato? De la costa oeste, estos. El hombre de los Grandes Lagos, perdón. Mr. Inmortal, Big Bertha, Doorman, Flatman y Good Boy. Good Boy es lo que se le dice a los perros cuando te traen el palo. En inglés. No los conocía. Yo conocía Vengadores costa oeste. Igual ese es su superpoder, el de Good Boy, que le tiras un palo y te lo devuelve. Le dices, Good Boy. Buen chico. Bueno, vaya. Y el quinto y el cierre... el cierre para esta sección... El que está detrás de ti, por favor. No, vamos a ver. Este es un homenaje. Bocaseca Man es otro nivel. Bocaseca Man del Gran Ernesto Sevilla, ¿vale? El hombre que tenía la lengua como un gatete, pero no es el caso. ¿No? No. Vamos a hablar de otro héroe de DC, Bouncing Boy, el chico rebote, ¿vale? Científico en el siglo 30, Chuck Tain bebe accidentalmente una bebida experimental líquido, ¿vale? Que hace que altere drásticamente su cuerpo, dándole el poder de inflarse en forma redonda y puede rebotar con agilidad y sin hacerse daño. Vaya, eso es importante, ¿eh? Porque si rebotase y hiciera daño, el superpoder sería un poco una puta mierda. ¿Vale? Sale en Superboy en el número 200 y luego se convierte en un reservista de la Liga de la Justicia y se casa con Duo Damsel, ¿vale? La dama dual, por llamarlo de algún modo, que visto los mierdas que son estos superhéroes, posiblemente se casó con dos señoras que eran gemelas una y otra y le llamaron la dama dual. Y a ver el hijo que le saldría también, madre mía. Correcto, ¿vale?
De hecho, el nombre para la parte de Latinoamérica de esta señora es la doncella duplicada. O sea, que tiene toda la pinta de que, en efecto, se casó con una de dos gemelas. Yo quiero añadir, ¿vale?, que aquí en el panel... creado por Jerry Siegel y Jim Mooney, y también es uno de los superhéroes que pues, en la Liga de la Justicia posiblemente lucharía por el descenso. Dicho esto, son 5, pero bueno, si queréis otro día podemos hacer otro capítulo de esto porque los hay, ¿eh? O sea, hay superhéroes mierdes 2, sí. desde uno con cabeza de jabalí, otro que come materia, bueno, los hay de todos los colores, y es una historia que se la vi un día, como decía antes, en Ilustres Ignorantes, y que me ha parecido bastante curiosa, y que yo creo que nos ha servido para reírnos un rato todos. Totalmente. Yo no sé si entraba en tu cálculo que fueran de cómic o no de cómic, porque a mí, para el día que habláis, me gustaría que tratarais, hay dos, uno es Super Sonic Man. ¡Oh, Super Sonic Man! ¡Grandísimo! Una película de 1979, de una película española. Española. Terrible. En cómics, incluso, tenía ¿no? doblaje de película americana. Sí. Es un tema que me gusta. Y otro es, Disney hizo Condorman, que yo la vi en los cines del edificio Windsor en 1981. ¿Qué me estás contando? Condorman. Eso es de Disney. Entonces, y los dejo ahí para que lo busquéis. No, voy a investigar en el tema, lógicamente, después de estos dos datos que me De acabo Super Sonic Man, yo recuerdo tener hasta cómics. ¿Puede ser, Manu? Sí llegó a ver algo, pero... Con motivo de la... No, llegó a ver un cómic de la película. Sí, llegó a ver algo de eso, sí. También es verdad que el póster era de estos dibujados, que ahora mismo estoy en un momento de déjà vu, porque tampoco no era el tema, simplemente... Pero bueno, que ya que lo indagaremos. Está claro. ¿Alguien tiene que decir alguna cosa más sobre los superhéroes mierders? Yo estoy en éxtasis, no tengo nada que... Ahora que cae para siempre, bueno, pues por tanto, el tema de las superhéroes mierders, por lo menos el primer capítulo, veremos a Boca Seca Man tiene que aparecer algún día, por favor. Perfecto. Lo incluiremos también a Boca Seca Man. Y con esta recomendación de Folgado, tema superhéroes mierders, caso cerrado. Y por tanto le toca ahora a Folgado, que es un poquito el hombre que va a aportar un poquito de cordura y seriedad. Seriedad. No, yo después de lo de Manu. Manu ha aportado mucha seriedad y mucha cordura a este proyecto. Correcto. Ha elevado el nivel, ¿eh? Se nota que hemos sacado el presupuesto para debutar. El único hombre al que hoy no se le va a ir la pinza será Folgado. ¿La tienes tú? Bueno, yo como le he comentado antes a... La tengo yo y se me ha ido. Agincourt. Como le he comentado antes a Manu... ¿Vale? No. Es que te resta solvencia en la exposición, si lo haces. Esto tocaba se pone gafas, ¿eh? No, hazlo así, a Salva. No, esto tocaba en el superhéroe mierder. ¿Vale? Pero otro día me la pongo, venga. Bueno, yo como le he dicho a Manu, voy a hablar de la batalla de Agincourt, ¿vale? No sé, Paco, si lo he pronunciado bien. Muy bien. ¿Vale? Es el nombre que le dieron los ingleses que ganaron finalmente la batalla, porque el pueblo era Azincourt, Manolo, que en francés, ¿cómo se pronunciaría? Escrito como. Pues con la boca, como todo. Azincourt. Bueno, como ganaron los ingleses, pues la batalla la bautizaron como la batalla Manu, no tres cojones, de Agincourt. ¿Vale? Es un episodio de la guerra de los 100 años que enfrentó, como todos sabéis, a Inglaterra y a Francia y que pues ha sido elevada prácticamente a la categoría de mito, ¿vale? Por la tradición anglosajona y por William Shakespeare, que escribió una obra de teatro, Enrique V, donde, entre otras cosas, encumbró esta batalla, la de Agincourt, y a su vencedor, ¿vale? Lo elevó, digamos, al Olimpo de los grandes mitos literarios. Luego han habido dos películas, entiendo que todas las habéis visto. Manu, que es más viejuno, probablemente sí. La de Laurence Olivier, que es del 44, luego una de Kenneth Branagh en el 89, y una menor que yo acabo de ver, que es The King, el Rey, que está en Netflix actualmente, que os la recomiendo. Es menor que las otras dos, pero a mí me mola bastante. Las escenas de batalla están muy chulas, son muy guapas. Hay alguna que recuerda a la famosa batalla de los bastardos. Yo creo que es una copia literal, ¿vale? Desde aquel capítulo de Juego de Tronos. Bueno, más bien sería al revés. Juego de Tronos llegó 2000 años después de aquella batalla. No, pero no, hablo de la peli. De King, por ejemplo, la peli es posterior a ese capítulo de Juego de Tronos. Se parece mucho, ¿no? Cuando la veas dirás, bueno, esto es la escena de Jon Nieve. Sí. Intuía, por lo que has dicho antes de nombrar a Juego de Tronos, que cuando has dicho que las escenas de batalla estaban muy bien, es que cuando acaba la escena
tienes que parar y limpiar la sangre de la tele. Están muy bien hechas, son muy cruentas. Además, a la batalla de Agincourt también se le bautizó como la batalla fangosa, ¿vale? Porque el ejército francés se quedó estacado literalmente en el fango, en el barro, y eso lo aprovecharon los ingleses para pasarlos literalmente a cuchillo, y ahora enseguida os lo cuento. Y bueno, es la victoria de un pequeño, agotado y hambriento ejército de Enrique V contra una hueste brutal, salvaje, enorme, de franceses, que además supuso el gran triunfo del arco inglés, el largo arco inglés. Arco largo, sí señor. Arco largo inglés, que también se conoce como el arco largo galés, porque lo introdujeron los galeses en esa guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. A pesar de la lluvia de flechas, la batalla llegó al combate cuerpo a cuerpo y no fue victoria fácil para los ingleses, aunque luego os daré las cifras y os vais a sorprender. Pero bueno, marcó el imaginario medieval y ha pasado a la historia llena de épica, coraje y leyenda, ¿vale? Tenemos esas tres pelis, de Olivier en el 44, de Branagh en el 89 y la de The King, que os la recomiendo, disponible ahora mismo para todos los que tengáis Netflix, que se centra en este episodio. Curiosamente, el actor que da vida en The King, en la de Netflix, a Enrique V, es un actor franco-estadounidense. Curioso, ¿no? Pasa a cuchillo a los franceses, su origen es Timothée Chalamet, que es el actor que va a hacer de prota en la siguiente de Dune y que salió en la famosa película de Call Me By Your Name, que se hizo famosa por el meme ese de tiene esperas y le mete la mano en el paquete y dice, ¿y esto melocotones? Quiero decir, había como ese 200. 2000, correcto, 2000, sí. Se critica en la película que está tirando la mano ahí al... Se le critica en la película que tiene un cierto aire videoclipero, este rey, Enrique V, pero bueno, a mí yo creo que lo hace bastante bien. Bueno, nos situamos, un ejército inglés de 6.000 hombres, bajo el mando del rey Enrique V, se carga un ejército francés de 36.000 hombres, bajo el mando de Carlos d'Albret, condestable de Francia, gracias al uso del arco inglés. Tuvo lugar viernes 25 de octubre del 1415, cerca del castillo de Agincourt, ¿vale? Por ahí luego se nombra la batalla con el nombre de la población o del castillo, a mitad de camino entre Calais y Abbeville. No sé si lo he pronunciado bien, Manolo, tú siempre me corriges. Calais, ¿y lo otro cuál es? Abbeville. Abbeville, sí. Abbeville, ¿ves? Al final aprenderé la francés. Mayor victoria inglesa en la Guerra de los 100 años contra Francia, que como sabéis, los enfrentó durante los siglos XIV y XV, entre 1337 y 1453, es decir, cerca de 116 años. Enrique V, nos situamos, sube al trono en 1413. Y en 1415, a escondidas prácticamente, no era muy conocido, reúne un ejército de 12.000 hombres en Winchester, ¿vale? Mientras espera el tonelaje necesario para transportar a todas sus tropas a Francia. Él quiere una gran victoria en tierras francesas. El 11 de agosto zarpa el ejército, Manolo, de la costa meridional en 1.500 buques. Y llega al extremo de la península, situada al norte del Sena, 2 días después. El 14 de agosto desembarcan los ingleses en tierras francesas. Primer error francés. Dime, Manu. Desembarcar 1.500 buques debía ser impresionante. 1.500, pero fíjate que el primer error francés fue que ellos esperaban que hubieran desembarcado cerca de París, en el lado sur del Sena. Ellos intuían que Enrique V iba a marchar y iba a atacar París. Pero París no era el objetivo de Enrique V. Él había puesto el ojo en la gran ciudad portuaria en aquel entonces de Le Havre. Manolo, ¿no? Le Havre, como al superhéroe de antes. Le abre la como puerta. Dorman, Le Havre. Bueno, yo voy a decir Le Havre en homenaje a Dorman. Yo mi francés de Manises, ¿vale? Le Havre. De todos modos, ahora avanzarás, pero desconocedor yo de esta historia, ¿vale? Te pregunto, cuando aquellos vieron desembarcar 1.500 barcos, que no son 2 ni 3, y cuando vieron que empezaban a caer flechas y de 36.000 a lo mejor les fueron cayendo los primeros 12 o 15.000, no tuvieron la posibilidad de cambiar de táctica. Quiero decir, el tipo que estaba al mando de la batalla... No. No te anticipes, Manuel. Que yo me quedo un poco alucinado, por eso pregunto.
No, ellos desembarcan donde no se los espera nadie. Y los campesinos que están cerca de donde desembarcan, literalmente peguen a fuchir. Manolo, bueno, se'n van. Pues se asusten, se'n van. ¿Vale? Pero el ejército francés no se percata hasta que llega la noticia a través de los campesinos, pero ya es tarde porque estos ya han desembarcado y marchan. Sí, no había hacia, WhatsApp. Sí. No había WhatsApp. No había WhatsApp, no podían llamarse. Bueno, pues mientras el ejército francés los esperaba camino de París, Enrique V sitía el Havre, ¿vale? En homenaje a Dorman, por todos los lados. Y aquí hay una cosa que a mí me flipa mucho, porque en el ejército de Enrique V habían mineros de Gales que cavaban túneles para tratar de cargarse las murallas. Para minar las murallas, cavaban túneles, se llevó mineros de Gales, por si se topaba con alguna muralla, pues comenzar a reventar el cimiento de abajo y derribarla. Sí. A derribarla, ¿vale? Nunca llegó a tomar Le Havre, al final lo rindió por hambre un mes después, cuando ya prácticamente la disentería estaba haciendo daño en la población, pero también en el ejército de Enrique V. Total, que ahí se hace con Le Havre, deja una pequeña guarnición y se marcha hacia Calais. ¿Calais? Manolo, ¿Calais? ¿Está bien dicho? Calais. Sí. Vale. Aquí tenía muchos consejeros, gente importante de su ejército que le decían, Enrique, aún vas. Torna. Si ya no lo vas a mejorar. Torna. Si ya estás coronado. Has guanyat, torna. Pero Enrique V estás quería... coronado. Claro. Enrique V quería una gran batalla campal, vencer en una gran campaña campal frente a frente a los franceses y marcha hacia Calais. ¿Vale? Ojo, porque de los 12.000 que he dicho, con los que partió, el sitio de Le Havre le había dejado ya con 5.000 arqueros y 900 jinetes armados. Había perdido ya la mitad del ejército por hambre, disentería, alguna escaramuza con la gente de la población, del castillo que salió por ellos, en fin, 5.900. Alguno que pega a fuchil. Alguno que pegó a fuchil, correcto. Alguno encontraría alguna campesina o algún campesino y diría, yo me quedo aquí, ¿sabes? 5.900, por eso la gente le dijo, vámonos, hemos perdido la mitad del ejército. Él dice, no, marchamos. Quería cubrir 250 kilómetros en 8 días. El promedio no está muy bien, ¿eh? 5.900 hombres. Ojo, tampoco era todo autopista. No, y llevar las armaduras, eso no es nada sencillo. Claro, y máquinas de asedio, en fin, una barbaridad. ¿Qué pasa? Que los franceses ya se habían construido. Como Camino de Santiago, a 30 kilómetros la jornada. Los franceses ya se habían dado cuenta y dicen, bueno, vamos a bloquearlo permanentemente y que vaya perdiendo poco a poco efectivos. En lugar de llegar en los 8 días que quería llegar, le costó 12 días, pero llegó. ¿Qué pasa? El ejército llegó hambriento, llegó agotado y muchos nobles le dijeron, no, vámonos, volvamos a Le Havre, nos van a destrozar si planteamos una batalla campal. Enrique V dijo, no, vamos a ganarle en campo abierto a los franceses. Y los franceses se volvieron a equivocar. Había división. ¡Qué racha! No, son grandes cagadas las que cometen los franceses en esta... Se repite históricamente eso, ¿eh? No hay cosa en la que Francia de la talla. La cagan permanentemente, porque había también división. Unos no querían evitar la batalla campal y otros, duques reales, entre ellos el de Orleans, Borbón, querían aplastar a los ingleses en el campo y obtener gloria marcial. ¿Vale? Era aquello del orgullo que quería Enrique V, también lo querían los duques de Orleans y de Borbón, los duques ingleses. Así que, día 24 de octubre, día previo a la batalla, los franceses superan el número de los ingleses 6-1. 36.000 soldados en conjunto. ¿Vale? Se pagaba bien en las casas de apuestas británicas. Sí, en Betfair medieval estaba la cosa... Betfair medieval me mola mucho, Paco. Era una apuesta, vamos, tremenda. Bueno, ya se enfrentan en una llanura, la llanura de Agincourt, en un ligero promontorio, o sea, encima con ventaja, los franceses.
abajo los ingleses, campo abierto y a los lados rodeados de bosques. Es decir, ya, imaginaos, 36.000 soldados encima en un promontorio, bajo 5.900, campo abierto y bosques a los dos lados. Enrique V esperaba un ataque nocturno. Los franceses se dedicaron a comer y a beber porque pensaban que al día siguiente los iban a aplastar. Tampoco voy a ser yo el que los critique. Efectivamente. Cuidado. Si te vas a la guerra, al menos cena bien, chico. Los ingleses no duermen porque esperaban el ataque nocturno. De hecho, envían exploradores y llegan con la buena noticia que el terreno parecía una sopa de barro porque había llovido, estaba lloviendo y se esperaban además lluvias. Esa fue la gran clave de la batalla. Entramos en la batalla, Enrique V extiende la línea inglesa en el llano y divide a sus arqueros en los flancos. Envía arqueros al flanco derecho, al flanco izquierdo, en los bosques ocultos. Enfrente de los ingleses, que después de comer y de beber estaban tranquilos, insistían en que los iban a aplastar. Además estaban, vuelvo a repetir, en un ligero promontorio, o sea, en lo alto. Tenían toda la ventaja, en la colina, toda la ventaja del mundo. Como llovía, había llovido, abajo había un lodazal brutal. Y el ataque francés, posteriormente, ya os lo explicaré, se vio estorbado por el barro. De ahí que esta batalla se llamara luego la batalla, bueno, un poquito de cachondeo, la batalla del barro del lodazal o la batalla fangosa. Condiciones eran ideales. Los ingleses iban con tacos de aluminio. Y los franceses llevaban tacos de goma. Menos mal que Marcelino no vio el campo, que si no... Llevaban multitaco, claro. A multitaco, taco de turf, de este hierro artificial, claro, resbalaban. Correcto. Bueno, Enrique V, ¿qué hace? Él tenía también de lógica pura. Enrique V tenía caballería, pero ¿qué hace? Se da cuenta de que la caballería se iba a enfangar, se iba a estacar y dice, no, bajar de los caballos, no vamos a utilizar a los caballos. Sus jinetes desmontan y los mete en el centro de la batalla para atraer a la caballería pesada francesa. Ojo, porque Inglaterra no tenía escapatoria, si pierde, no tenía ejército de reserva, no podía replegarse, no tenía ningún lugar cercano donde escapar en caso de ser derrotado. Planta una línea, si esa línea era flanqueada, si los franceses utilizaban una parte de su ejército para rodearlos y atacarle por la espalda, no tenían escapatoria. Incluso en un ataque frontal los iban a aplastar. Llega el día de la batalla, el día de San Crispín, Manu. Maravilloso. Día de San Crispín, 25 de octubre de 1415. ¿Vale? Como el capitán de San Crispín. Como el capitán Trueno, efectivamente. Después de una larga y fría noche de lluvia torrencial, campos llenos de barro. Los ingleses al raso, los franceses habían dormido en tiendas y, vuelvo a decir, se habían emborrachado y habían comido todo lo que tenían. Los ingleses no tenían provisiones. Era como la Dinamarca del 92, aquello. Efectivamente. La superficie, el terreno de juego, aradito para la siembra de invierno, barrizal. Los grandes caballos de guerra franceses, imaginaos cómo relinchaban. A partir de ahí, los jinetes franceses miran, ven las líneas enemigas, dicen, bueno, los vamos a reventar. Los ingleses, según un escritor, Bernard Cornwell, en una novela sobre la batalla que se llama Azincourt, dice textual, los ingleses tragaban saliva, rezaban y algunos, literal, dice, se cagaban de miedo sin moverse de sus posiciones. El perfume de la guerra. Imaginaos los ingleses, delante de lo que tenían enfrente, veían lo que tenían enfrente, se cagaban encima. Era como casarse eso. Sí, efectivamente. Total, que ahí ninguno hacía, el primer movimiento no lo daba ninguno, ni Francia ni Inglaterra, los dos esperaban, y Enrique V llega un momento que dice, bueno, atacamos, los atraemos y a ver si tenemos suerte, y se quedan clavados en el barro. Y luego fue lo que sucedió. Vosotros recordáis que muchas pelis inglesas plantan unas estacas de madera afiladas para detener el ataque de la caballería. ¿Vale? Pues Enrique V ordena a sus jinetes que desmonten de los caballos, no va a utilizar la caballería, como os hemos dicho,
cogen las estacas que habían usado para proteger el campamento durante la noche, largas y afiladas. Cada guerrero que parte ya a la batalla andando coge una estaca, tira la línea adelante, ¿vale? Como fútbol, salimos, salen con la estaca, adelantan y erigen una nueva línea de estacas más cerca de los franceses. Los franceses ya pican y atacan. Y Francia ataca con su caballería pesada. Caballería pesada, caballos bien pertrechados, con sus telares, incluso con máscaras de metal en la cabeza, y luego los caballeros, totalmente con armaduras, armas pesadas, lanzas, escudos, etcétera, etcétera. En un primer momento Francia quería haber atacado los flancos, pero finalmente cae en la provocación inglesa y ataca frontal. No se dan cuenta de la inclinación del terreno, la conocían, pero conforme avanzan los caballos, cuando los caballos llegan al lodazal, tienen muy difícil frenar y se quedan frenados, se estacan literalmente en el... Mala elección de neumáticos. En el barro, ¿vale? Inicia la batalla, carga de caballería, 1.200 caballeros montados y 420 hombres en la primera oleada. Se quedan literalmente atrapados en el barro con las pesadas armaduras. En ese momento los ingleses dicen fuego y parten de los dos flancos, los arqueros empiezan a disparar flechas. Este es el momento, según todos los historiadores, más impresionante de la batalla. 5.000 arqueros situados en los flancos del ejército inglés, ojo, ponen en el aire 5.000 flechas lanzadas apuntando al cielo para que caigan sobre los franceses. En 10 minutos, dicen los historiadores, lanzan sobre los franceses 600.000 flechas, ¡Hostia! 1.000 por segundo, cuentan los historiadores. Imaginaos eso, levantar la cabeza... Dime. No, nada, se cae. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sacan tanta flecha, tío? Las Pues llevaban. en el Carcaj Las llevaban. muchas. Llega un momento... Estamos hablando de 36.000 pavos y de 1.000 flechas por segundo. Quiero decir. Las llevaban y llega un momento, Manolo, que se le agotan y en ese momento los arqueros dejan los arcos y se van a degollar a los ingleses que estaban atascados en el barro. Efectivamente, a los franceses, perdón. Pero bueno, es dato de historiadores, Manolo. No me lo he inventado. Ya. 600.000 flechas. Digamos que es un poco como pegar la primera patada. O sea, aquello fue como, efectivamente, 600.000 flechas en el aire, que supongo que hay mucha luz, no se podría ver. Y Exacto. Cuando ya llega el momento en el que te quedas sin nada que hacer, pues, tico, coges la daga y te bajas abajo a liquidar lo que quede por ahí vivo. Y a recoger las flechas tiradas, porque había que reutilizarlas también. Claro, había que recoger flechas y había que rematar la faena, que muchos estaban, o sea, unos estaban tocados y otros estaban en el barro y tocados. Claro. No, y luego, evidente que los ingleses saben jugar bajo la lluvia. Está claro. Sí. Juego directo de toda la vida. Sí, balón a Peter Crouch. A partir de ese momento ellos se encuentran muy a gusto en cualquier deporte que lleve barro. Correcto. Bueno, imaginaos, esas miles de flechas silbaron por el aire, una granizada de saetas, de flechas, punta de acero, capaces de perforar una armadura. Imaginaos también el efecto no ya sobre las armaduras, sino sobre los caballos. Pues aquello. Porque los caballos... Claro, es que además los caballos heridos empezaban a pegar coces, las coces iban directamente sobre sus caballeros, derribaban a sus monturas y muchos huían hacia detrás. Y cuando huían hacia detrás, atropellaban a la segunda oleada de guerreros franceses que ya se había lanzado para auxiliar a la primera. Los caballos en estampida hicieron una destroza también en sus propias líneas. Qué desastre, tú. En Francia no creo que se rían mucho con esto, pero es que es tragicómico lo inútil. Es tragicómico, en efecto. O sea, y eso es general. La explicación está muy bien, pero si lo piensas es tragicómico, absolutamente. Claro, es que los caballos al retroceder aplastan y arrollan a la siguiente oleada de jinetes franceses. Imaginaos además 30 kilos de acero en medio del barrizal. Es cierto que Enrique V había sacrificado a los primeros soldados que también iban con armadura pesada para que picaran los franceses y fueran hacia ellos. La diferencia es que ellos no llevaban caballos, pero que ellos allí también se quedaron atascados en el fango y en el barrizal. Imaginaos, no podías ver por la celada, por la visera del casco,
levantaban la vista hacia arriba, incluso no podías ver cómo te caían las flechas, las oías silbar y de repente, pues igual alguna te había atravesado el casco, la celada o lo que fuera la armadura. Imagínate ya, si ya cuesta respirar dentro de la armadura, si te cuesta respirar en pleno esfuerzo de batalla y sin poderte mover en medio del fango. Francia siguió avanzando y siguió cayendo en la trampa y fueron atropellados por los caballos y se quedaron estacados en el fango y además las flechas inglesas los empezaron a barrer. O sea que fue una tragedia brutal lo que sucedió en... Una escabechina. Una escabechina. Porque como he comentado antes, ¿qué hicieron los arqueros cuando se quedaron sin flechas? Se abalanzaron sobre los caballeros. ¿Qué pasa? Los arqueros no llevan armadura, se movían muy ligero sobre el fango, sobre el lodazal. Los ingleses, los franceses no podían, los arqueros ingleses sí no llevaban armadura. A partir de ahí empezaron a degollar a los ingleses, o les levantaban la celada, o los apuñalaban en las axilas o en las ingles, donde no estaban muy protegidos por las armaduras. En ese momento los franceses se retiraron en desbandada. La victoria inglesa fue total y absoluta, fundamentalmente gracias al arco inglés, pero también al fango y a la estrategia lamentable que adoptan los franceses, que caen en la provocación de Enrique V y de los ingleses. Fue el inicio de la frase caballo y picador. En efecto, a mí el rato me ha parecido extraordinario por muchas cosas que yo desconocía. Entre otras cosas, no conocía esta batalla, pero la explicación táctica y sobre todo la concatenación de errores franceses me parece, como decía antes Paco, tragicómica, pero bueno. También digo una cosa, daría para mucho más y aún queda Paco por exponer y no quiero hacerlo largo, pero me gustaría también saber, porque los ingleses también hinchan un poquito los relatos cuando... Un poco bastante, ¿eh? Sí. Hombre, date cuenta, tenían un gran trovador, Manolo. William Shakespeare elevó esta batalla... a los altares. No. Pues fue Shakespeare, ahí... no fue cualquier otro, fue Shakespeare, sin duda. Por cierto, claro. La batalla concluye con Enrique V degollando a todos los prisioneros franceses en una decisión que molestó a sus caballeros, pero que ejecutaron sin dudar sus arqueros. Degollaron a todos los prisioneros. ¿Por qué? Porque según el código de la caballería, si tú estabas en plena batalla y te rendías, te dejaban volver atrás a tu campo, a tus filas, a retaguardia. Sí. Según los historiadores de la época, hubo muchos caballeros franceses que se rindieron, se retiraron y luego volvieron a atacar. Y Enrique V... Eso, ¿eh? Está muy feo eso. Está muy feo. Enrique V no se fió, dice, bueno, estos dicen que se rinden, y luego vuelven. Guardia, se rearman, me atacan, yo ya estoy muerto, no tengo flechas, tengo bajas, me van a reventar. Resultado, sus caballeros se opusieron, los arqueros ejecutaron la orden, degollaron a todos los prisioneros franceses. Enrique V se escuda, dicen los estudiosos, en que los franceses habían levantado antes de la batalla una bandera, ¿vale? Que significaba que no iban a hacer prisioneros. Por lo tanto, él dijo, yo prisioneros, ni uno, y degolló a todos los primeros. Acabo muy rápido porque hay una anécdota muy curiosa, la famosa V de Victoria, que todos hacemos para celebrar, pues eso, hemos ganado, ¿no? Y celebran la V de Victoria. Dicen que nació en Agincourt, porque cuando antes de la batalla los franceses empezaban a meterse con los ingleses, las provocaciones típicas, bueno, pues lo vamos a reventar o vamos a degollar, somos 36.000, sois 5.000, sois una mierda. Los arqueros franceses levantaban los dedos así, diciendo, con estos y las flechas os haremos polvo. Los franceses se burlaban. Cuando acabó la batalla, el gesto este, es que no se ve bien, el gesto se volvió a el que hace Manolo se volvió a repetir, lo repitieron los franceses, y hay gente que dice que ahí nació el famoso símbolo de la victoria, la V de Victoria. Vaya. Muy chulo. Bueno, una cosa, este programa está quedando muy, muy cultural. Yo no sé si... Demasiado. Está quedando súper cultural, ¿eh? Además, por eso ha sido necesario que interviniera yo. Tengo más fuentes.
Se me ha quitado el hambre, se me ha quitado el hambre. Pues escucha, con tanta sangre se podía hacer buenas morcillas, ¿eh? En ese campo de batalla. En efecto. Bueno, pues como ya hemos tenido también suficiente batalla de Agincourt, caso cerrado. Y ahora, Paco, te toca a ti con las parejas que no. A ver, vamos a cenar. Después de todo esto, la verdad es que me sabe mal Cuidado, hablar de un tema tan frívolo como este. Porque aquí Salvo ha hablado de héroes y mitos y leyendas y batallas y de Yo también he hablado de héroes, ¿eh? Sí, por eso, sí, los tuyos, el de abrir y tancar la puerta también estaba muy bien. Bueno, estuve dándole vueltas porque, claro, primero vino el concepto y luego vino el desarrollo, ¿no? Parejas que no, parejas que no pegan ni con cola, que dices, esto no, lo típico. Enseguida pensé en alcohol y coger el coche o cena romántica y ajo aceite. O España y la calidad del wifi también, que es otra bastante recurrente. Otra. Luego se me empezaron a ocurrir algunas que eran bastante de coña, rollo Michael Jackson y los Chiqui Park, o Twitter y los debates sosegados. Más barro que en Agincourt ahí. Sí, ahí había barro de todo. Pero al final empecé a tirar un poco por la parte de las parejas clásicas. No parejas de jugar a las cartas, sino parejas de hombre-mujer o hombre-hombre, mujer-mujer. Parejas clásicas. Primer ejemplo. Parejas que no. Flavio Briatore, ¿os acordáis de ese hombre, no? ¿Sobre? Sí, señor. El jefe de Fernando Alonso en su momento en Renault. Bien. Todas las parejas de Flavio Briatore con Flavio Briatore, no. O sea, no. No sé si habéis visto fotos de él, evidentemente. Aquí va a salir una enseguida, pero él y, ojito, Elisabetta Gregoracci, la buscáis luego en Google, Ferramenta, Heidi Klum, El Macpherson, el cuerpo, el body, Naomi Campbell, la diosa de ébano. Empiezas a ver el currículum y dices, pero por el amor de Cristo Rey resucitado, ¿esto qué es? Pues un ejemplo de parejas que no, que dices, no, una cosa que aquí nunca entenderé. Este hombre era un superhéroe. Sí, es una cosa... El auténtico superhéroe, en efecto, es Flavio. El superhéroe del programa. Y claro, empezó a vagar un Briatore. Briatore, bravo, bravísimo. Bravísimo, Fernando, bravo. Luego, enseguida, derivó un poco la cosa, parejas de ese estilo un poco raras también que tenemos aquí en España. Hay una muy reciente también, ¿no? La de Albert Rivera y Malú. Es una cosa que a mí no me acaba de entender, no me entra en la cabeza. Pero... A ver, escucha, lo que pasa es que ya nos acostumbramos, pero yo el primer día que vino un periódico a María Teresa Campos y Bigote Arrocet, quiero decir, yo a partir de ahí dije, ya lo que sea. Es que ella no le llamaba Bigote, ella lo llamaba de otra manera. Edmundo. De verdad. Edmundo, le llamaba Edmundo, pero sí. Albert Rivera y Malú o Bigote Arrocet y María Teresa Campos eran opciones bastante clásicas, pero claro, pensé en el momento político en el que estamos y dije, mira, mejor meterme en política para no embarrar todavía más, ya con Agincourt hemos tenido bastante. Así que vayamos a cosas más clásicas. Al cine, por ejemplo. Michael Douglas o Michael Douglas, porque en realidad Kirk Douglas era el padre, así se pronunciaba en España, y Michael Douglas era el hijo. Se pronunciaba mejor el nombre del hijo que el del padre. A las madres escuchaban hablar de Kirk Douglas y al hijo le llamábamos todos Michael Douglas. Hacíamos las cosas bien. Y Catherine Zeta-Jones, un poco por explicar la historia. Él adicto al sexo, ella bipolar, confirmado además. Es una historia curiosa porque Michael Douglas se hace fan de Catherine Zeta-Jones después de verla en una película con Antonio Banderas, que es La máscara del zorro, ¿de acuerdo? Y se encuentran en una fiesta, ella salía con otra persona y Michael Douglas estaba con otra persona también y tal, y le dice a la cara a Catherine Zeta-Jones, ¿sabes que voy a ser el padre de tus hijos, verdad? O sea, eso fue la frase que le dijo Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones. Y ella... Tanteó el terreno. Sí, a ver, hizo más que tantear. Entró al terreno, robó la televisión y se salió. O sea, hizo mucho más que tantear. Y ella le dijo, había escuchado muchas cosas sobre ti y efectivamente veo que son verdad. Muy buenas noches, váyase usted a Ferlama, ¿vale? Pero el caso es que luego pues acabaron, él le mandó flores y tal y cual, acabaron enrollados. Y chicos, llevan 20 años, más de 20 años. Es una cosa que yo no acabo de comprender. Y por eso digo que esa casa debe dar gusto, porque son gente rarísima, que no pega nada, encima se sacan 25 años el uno al otro, y vamos, parejas que no, de manual, pero funcionan, ¿vale? De ahí seguí un poco la procesión y dije, la ficción y el cine es un terreno abonado para ese tipo de cosas, ¿vale? Nos metemos en lo que es para mí una de las obras cumbres de la televisión, no solo española, sino del mundo entero, como es Los Serrano, ¿vale? En Los Serrano, teníamos ya una pareja que
rozaba, fregaba el traveser. Que era un la momento, de... Los Serranos se puede considerar, por lo que vas a decir tú ahora, sí, como ciencia ficción. Es decir, pensar que Resines podía estar con Belén Rueda primero y luego con Heidi Mitchell es ciencia ficción. Es que es toda Totalmente. La serie. Por eso iba a decir, de Los Serrano era toda la serie. O el guión era de Eric von Daniken o estaba cercado. Claro. Escucha, no, mira el ejemplo de Briatore. Efectivamente. Es que empieza por ahí el argumento. Pero es que Resines no era el dueño en la serie de una escudería de Fórmula 1. Tenía una taberna. El hermano de un restaurante, efectivamente. El caso es que esa serie es un desacato absoluto desde el principio hasta el final, empezando por Belén Rueda y Antonio Resines, siguiendo por Heidi Mitchell y Antonio Resines, pero quiero centrar en la generación posterior. El primer detalle, lo que decía, fregante el traveser, era el primer ejemplo de incesto público en la televisión española. Aunque fueran hermanastros, teníamos a Marcos, el de la guitarra, ¿vale? Y... Fran Perea y a su hermana en la ficción, que se llamaba Eva, me parece. Vale, eso ya me parecía a mí duro y complejo. Pero es que, claro, hay que bajar un peldaño más y esta sí que es una pareja que no. Guille y Tete, ¿vale? 11 años, Manolo. 11 años, incesto. Lo decía además, lo decía el personaje, decía, esto es incesto, esto no puede ser. Esto es incesto. Se pasa todo el tiempo hablando de... Es que era una cosa, era una provocación esto, en prime time, a dos niños de 11 años, que si un besito, que si un no sé qué, que si me gusta mi hermana, chico. Parejas que no, ¿vale? No podemos pasar por ciertos aros, porque esto pasamos enseguida. Estamos nuevamente si cedemos a esto, ¿qué es lo siguiente? El comunismo, que es lo siguiente a esto, no puede ser. Barro a tope. Y hablando de incesto, y hablando oye, de muy ficción, bien, tu sección hoy está quedando extraordinaria. Sí, porque además te voy a tirar a ti la flecha de Agincourt. Luke y Leia, Manolo, parejas que no, ¿eh? No se puede ir por ahí, George. No se puede ir por ahí. No puedes dar besitos entre hermanos. Está muy mal eso. Te digo más, el morreo más gordo lo quita. Hombre. Hay en este capítulo que va a ser, lo digo porque mucha gente que me ha pedido sección constante de Star Wars y toda la semana, no hay pilotas, no voy a hacer, pero de cuando en cuando en alguna. En una que dijimos que posiblemente vaya a ser la siguiente, la de escenas que se quedaron en el corte. Sí. ¿Vale? Hay una, o sea, el morreo más gordo se lo dan porque en aquel momento, bueno, no lo voy a quitar un momento. Capítulo quinto, entiendo. Lo dejo ahí. Imperio contraataca, ¿no? En efecto, cuando están los dos hablando, antes de que lleguen Han Solo, la escena se corta, y hay un primer morreo bastante prolongado entre Luke. Bueno, pues Leia le da un beso a Luke, que no lo saben en ese momento y es su hermano. Luego lo veíamos en la revista El Caso muchos años después. O sea, que la fuerza para lo que queremos. Sí, en la revista El Caso son hermanos, se casaron y lo acaban de conocer ahora mismo y tienen 4 hijos en común. Y esos 4 hijos seguro que por aquello del ADN y el cruce de los genes, seguro que no saldría tonto ninguno. En fin, Star Wars, Luke y Leia, parejas que no. O sea, eso nunca debió ser y menos mal que en el episodio 6... digamos que recularon un poquito, echaron la línea atrás, como dice Salva, y dejaron un poco ese tema a un lado. Siguiendo con ficción, voy a sacar aquí un asunto controvertido desde que esta serie de animación fue estrenada en nuestro país. Yo de pequeño me centraba en la parte más deportiva, pero con los años empecé a ver la trama que había por detrás, todo el andamiaje, y siempre hubo un tema que me preocupó mucho. Parejas que no, la madre de Oliver Atom y el padre de Oliver Atom. Ojito al tema, ya que Manolo lleva... Ojito. Ya que Manolo lleva la gorra de Genzo Wakabashi, es decir... Benji Price, en la versión europea. Vamos a explicar rápidamente para los más jóvenes que se centraron en la parte deportiva de este tema el origen de un asunto que tiene mucha amiga. Oliver, en el primer episodio, está cerca de ser atropellado por un coche, el balón le salva la vida, o ese tipo de cosas que se fumó un japonés chalaba. Vale. Pero la historia va tal que así. El padre de Oliver Atom es un capitán de navío, es un capitán de barco recreativo además, pedazo barco enorme, como una flota y tal, vale, capitán de barco. Y nunca está en casa. Y en el primer episodio de Oliver y Benji hay un borracho en la calle bebiendo de la petaca
que es brasileño, que no le gusta ir a la fiesta tampoco, y se llama Roberto Cediño. Cediño, el entrenador. Roberto Cediño está viendo a unos niños jugar y tal y cual, Pascual no sé cuánto, y ve a uno que tiene talento y no sé qué. Bien. Nos hicieron creer que él creía en las habilidades de Oliver y que por eso ejerce un poco como mentor. Pero Roberto Cediño entra a vivir a la casa de Oliver con su madre allí, sola, porque el padre está siempre de viaje. Esto me di cuenta pasados los años y me pareció un asunto muy grave. Porque nos engañaron. Nos engañaron. Entonces, parejas que no, evidentemente, la madre de Oliver y su padre, porque Roberto Cediño estaba bailando samba en esa casa todos los episodios. Lo que pasa es que no nos lo mostraban luego en la pantalla. Acabas de reventar la serie entera de Campeones. Es la realidad. Necesitamos un spin-off. Es lo que se llama un indicio. Hombre, quiero decir, había pistas al respecto. Tú no invitas a un tío que no conoces que tiene que oler a muerto porque está en la calle siempre bebiendo la petaca y tal. Tú no lo invitas a que entre a tu casa a vivir solo porque te diga que tu hijo juega bien al fútbol. Venga ya. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Por eso te digo que ese matrimonio nunca estuvo consolidado y es una lástima porque luego vino el padre de Oliver a ver algún partido cuando llegaba a las finales y tal y cual y mi duda es si podía pasar por el marco de la puerta, ¿sabes? O si me apuras, si podía pasar por lo que viene a ser la entrada del estadio. Madre de Dios, señor. Pobre hombre. Aquí hemos descubierto una mina interesante y algún día tendremos que hablar de eso. Y por ir cerrando, entrando ya un poco en otros mundos, Manolo me dio la pista y efectivamente hay determinadas fuerzas de seguridad que la sutileza no es su fuerte. Entonces, parejas que no, la policía colombiana y la sutileza. Yo no sé si habéis visto a la policía colombiana en acción, pero si tú, por ejemplo, le robas un bolso a una señora, en otros circuitos de seguridad, en otros países un poco más civilizados, lo detienen, se lo llevan preso. La policía colombiana te revienta, tío. Si te coge... No te da opción. Y digo la colombiana que no se enfade. Como Enrique V en Agincourt, no hace prisioneros. Si no te tiran flechas, se quedan cerca. Pero efectivamente, hay policías y cuerpos de seguridad que no son precisamente sutiles a la hora de decirte que dejes de ser un maleante. Otra pareja que no. Y luego ya, por ir cerrando, hay una que me vino a la mente porque efectivamente, hablando un poco de Tintín, el francés, hablando de los franceses y los ingleses y los idiomas y tal, hay un tema que efectivamente nunca casa y siempre he pensado que es imposible. El idioma alemán y el romanticismo, ¿de acuerdo? Porque tú no puedes, quiero decir, si yo te digo, give me einen Kuss, schnell, schnell, ¿vale? A lo mejor piensas, lo oyes y piensas que la traducción es, dame una bofetada, písame la cara, cágame en el pecho. Porque más o menos es un poco la traducción. Qué bonito todo, cuánto romanticismo. Pero en realidad, francés a partir de ahora? Sí, en realidad he dicho, dame un beso, por favor. Pero claro, como es alemán, el romanticismo y el alemán son cosas que no casan. Son una combinación. No me acuerdo quién dijo que el idioma alemán, en efecto, tiene esa apariencia tal que parece que en lugar de rezar están abroncando a Dios. Sí, básicamente, por no hacer lo que ellos quieren. Bueno. Pero yo creo que el idioma alemán y el romanticismo luego lo comparas y por eso digo que, quitando todos los alemanes de todo ese sector, por eso los argentinos, los italianos, los franceses, si me apura, los españoles lo tenemos más fácil. Porque cuando les hablamos a las damas o ellas le hablan a los damos o lo que sea, es mucho más agradecido, ¿no? A la hora de escucharlo y no, pues efectivamente, una bronca de ese estilo. Y por cerrar, dos asuntos culinarios, como no, el primero de ellos lo tenemos ahí atrás. Para mí son... Terrible. Atentados que deberían ser extinguidos con toda la rapidez posible una vez termine todo el coronavirus. Deberíamos centrarnos en estos temas. El primero de ello es el jamón de York y la pizza y la piña en la pizza. O sea, son cosas que no. De hecho, me confundo, me pongo nervioso solo de pensarlo. Jamón y piña en la pizza. No. ¿Vale? Terrible. No. Desde este programa... A ver, perdona, Manu. Paco, yo tengo la teoría de que el momento en el que te haces mayor es el día que dices, ¿qué mierda es esto? ¿Sabes? Porque yo tengo la teoría de es esto? Sí, que a medida que uno va creciendo, las papilas gustativas detectan otras cosas. Sí, y a medida que se utilizan. A medida que le quitas azúcar al cuerpo, que ya no estás acostumbrado a que todo sea dulce y tenga y chocolate y regaliz y cominola, y empiezas a percibir otras cosas. Por eso a nadie antes de los 28 años se le puede dar bien entender de vinos. Claro, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Salvo que sea Roberto Cediño. Es más de whisky, ¿eh? La piña y el jamón es una aberración.
Totalmente de acuerdo. Es una aberración, es una combinación, es como juntar a un perro a un gato y te sale un perro gato y eso no puede ser. Entonces, la pizza de piña con jamón de York, no. Sin embargo, creo que en este programa podemos aceptar, al igual que en todo nuestro país, el melón con jamón. Yo creo que es un sucedáneo que podría llegar a colar si el jamón es decente, ¿vale? Pero también tengo serias dudas. Hay debate aquí. No. ¿Vale? Vamos a ver, si es un sí el melón con jamón, ha de ser un sí el sandía con mortadela. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿vale? Pero esto lo podemos debatir en otro programa. Yo por cerrar... Qué desagradable. Mejor dicho, el melón de la comida, ¿vale? Por cerrar, parejas que no, y no me voy a mover de esta colina, ni aunque me peguen flechazos, como diría Salva, parejas que no, la paella mixta. O la haces de carne o la haces de mar. Experimento, no, me niego. Desde aquí este programa se pone en pie, me pongo el pie, me cabreo incluso, Paella mixta, no, nunca, never. Prefiero inventarme lejía, como dice Donald Trump. Me meto lejía. La paella mixta es el génesis del arroz con cosas. Efectivamente. Donald Trump dice que te metas desinfectante en venas. Yo lo hago si no me das paella mixta, ¿vale? ¿Por qué no? Porque aquí estamos para hablar de cosas que no y parejas que no. Y una paella de carne y de pescado a la vez es para que te den por saco. A hacerla. Y no tengo nada más que decir. ¡Caso cerrado! No tengo nada más que decir. Me enfado. En la montaña. Me enfado. Yo no he venido a enfadarme, pero me he enfadado. Ya está bien, hombre. Bueno, está bien. Caso cerrado. Y ahora lo que vamos a hacer es acabar después de este programa que ha sido loquísimo en el día de hoy. Agradeciendo a Manu Badere su presencia. Manu, muchas gracias. Nosotros, un placer. Perfecto. Sí. Colgado, gracias. Adeu. Paquito, gracias. Me voy a hacerme una paella mixta. Hasta luego. Muy bien. Señoras y señores, ya saben, esto es No hay pelotas. Lo de hoy ha sido un totum revolutum, pero que yo creo que ha tenido su aquel. Un saludo, gracias, hasta luego.